Cuando hablamos de Jesús, muchos piensan en sus milagros, en los ciegos que vieron, los paralíticos que caminaron y los muertos que volvieron a la vida. Pero hay una pregunta que pocas veces nos hacemos. ¿Por qué hacía eso Jesús? ¿Fue para impresionar? ¿Lo hizo para ganar seguidores? ¿Quería demostrar que era más poderoso que los demás? La verdad es mucho más profunda. Cada milagro de Jesús fue más que un acto sorprendente. Fue una señal, una ventana al corazón de Dios, mostrando su corazón, su poder y su verdadera identidad. Porque los milagros no eran un espectáculo para entretener. Eran un grito de amor que decía: Dios está aquí, el reino de los cielos ha llegado y nada volverá a ser igual. En este video vamos a descubrir lo que los milagros significaban y por qué siguen siendo tan importantes a día de hoy. Porque más allá de sanar un cuerpo, liberar el alma o multiplicar panes, el verdadero milagro de Jesús es que hoy sigue cambiando vidas. Damas y caballeros, bienvenidos a Rugido. Uno de los aspectos más visibles del ministerio de Jesús fue su poder para sanar. Donde quiera que iba, las multitudes llevaban enfermos y nadie se regresaba igual. Jesús devolvía la vista a los ciegos, limpiaba a los leprosos y hacía caminar a los paralíticos. Pero cada sanidad era más que un milagro físico, era la restauración de una vida, de la dignidad y la esperanza perdida. En un mundo donde la enfermedad significaba exclusión, Jesús tocaba lo intocable, se acercaba a los rechazados y demostraba que el reino de Dios no aparta, restaura. Una parte y una historia que me generó impresión está en Lucas 8:43 al 38. Y es la historia de la mujer con el flujo de sangre. En la historia vemos a una mujer con un flujo de sangre imparable, que por más de haberlo intentado con todos los medios de la medicina, simplemente no paraba. Es decir, una mujer que por más que buscaba en el mundo, no encontraba cómo estar bien. Esa mujer escuchó de Jesús. Probablemente no lo conocía, pero escuchó de alguien que podía sanar lo que ella desesperadamente necesitaba sanar. Y solo por esa promesa acudió a él, con la esperanza y la fe de por fin ser sanada. Así lo hizo y la promesa se cumplió. Al tocar a Jesús, su flujo se detuvo. Pero lo que viene después es aún más revelador. Jesús buscó que la persona que lo había tocado lo revelara, no para humillación, pero como prueba de fe. Ella, temblando, se postró delante de él y le dio su testimonio de cómo había sido sanada, de cómo por más que había buscado no lograba encontrar la sanación, y cuando lo tocó a él, lo logró. Y Jesús le respondió: Hija, tu fe te ha sanado. Puedes irte en paz, enseñándonos cómo es un acto de fe el que nos salva. Y la gracia del Dios de certezas, que no deja nuestra fe sin respuesta. La sanidad del cuerpo fue una señal, pero la fe de la mujer y la gracia de Dios fue el verdadero milagro. Porque el poder de Jesús para sanar no solo era físico, era integral. Restauraba corazones, levantaba espíritus y devolvía la fe. Hoy todavía lo hace. Tal vez tu cuerpo no necesite un milagro, pero tu corazón sí. Y la misma mano que levantó al paralítico puede levantar tu vida como nadie más pudo. Los milagros de Jesús no se limitaron a sanar cuerpos. Él también vino a liberar a los cautivos. Los evangelios nos muestran escenas impactantes. Endemoniados gritando, personas encadenadas y familias desesperadas. Y en medio de ese caos, la voz de Jesús imponía un silencio que liberaba. Cuando nadie podía controlar al gadareno, Jesús pronunció unas palabras y quedó liberado. Ese hombre que antes vivía entre tumbas fue liberado y enviado con un testimonio para su pueblo. A mí, al leer esta historia, me generó mucha impresión al ver cómo el pueblo reaccionó a lo sucedido. Al llegar a la escena vieron al hombre que durante años habían visto sin ropa, vagando en los cementerios, completamente destruido y con mucho dolor. Y lo vieron sano, cuerdo, vestido y completamente en sus cabales. Los testigos visuales de lo que pasó le explicaron al pueblo que Jesús lo había liberado de los demonios que lo atormentaban. Y a pesar de escuchar el milagro, le pidieron a Jesús que se marchara. Esto me hizo pensar en el temor al éxito que tenemos, en el miedo a que las cosas salgan bien. Esta gente prefería su comodidad en el hombre endemoniado que tanto tiempo rumbó por el pueblo, a lo que Jesús les presentó, una sanación milagrosa, que era algo que no entendían y que los sacaba de lo que estaban acostumbrados. También me llamó mucho la atención la reacción del hombre y lo que Cristo le mandó a hacer. Al ser salvado, él le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús le mandó a volver a su casa y a contar las grandes cosas que Dios había hecho por él. Con esto podemos observar claramente lo que Dios nos manda hacer al ser salvados por su gracia, no a quedarnos quietos, sino a que nuestra vida se convierta en un testimonio para la gloria de su reino. La liberación que Jesús daba no era solo de demonios,
era una declaración. El reino de Dios tiene autoridad sobre toda oscuridad. Donde había miedo, Él trajo paz para siempre. Donde había opresión, Él trajo libertad en una batalla que ya ganó. Y aunque tal vez hoy no veamos escenas tan dramáticas, la verdad es que todos cargamos cadenas invisibles, mentiras que nos repetimos, vacíos que nos consumen y heridas que nos controlan. La buena noticia es que ese Jesús que sanó y que sacó demonios sigue siendo el mismo. Su poder para liberar no se ha agotado. Él puede romper aquello que nos parece imposible soltar y llenar de paz aquello que el enemigo quiere usar para destruir. De todos los milagros de Jesús, el siguiente fue el más escandaloso. No cuando hizo que un ciego pudiera ver, ni cuando hizo que un cojo pudiera caminar, sino cuando dijo: tus pecados son perdonados. Aquellas palabras desataron la furia de los líderes religiosos, porque sanar heridas era algo muy sorprendente, pero reclamar la autoridad de perdonar pecados es algo que solo Dios puede hacer. Y en eso estaba el punto. Jesús no vino solo a curar enfermedades, vino a sanar la raíz más profunda del humano: el pecado. En la historia del paralítico que fue bajado ante Jesús por sus amigos, Jesús lo primero que hace es perdonar sus pecados. Pero ante la duda y el cuestionamiento del fariseos, para dejar clara su autoridad, le dice: anda, levántate y ve. El orden nos demuestra que quería dejar algo muy claro. La mayor parálisis no estaba en sus piernas, sino en su alma. Porque al final, ¿de qué sirve recuperar la salud si seguimos siendo esclavos de lo que nos lastima y de lo que nos hiere? El verdadero milagro es recibir perdón. Un perdón que nos restaura, nos limpia y nos reconcilia con Dios. Y un perdón que nos enseña que Dios no nos trae culpabilidad, sino que nos trae amor y misericordia. Esa fue siempre la dirección de sus milagros: apuntar a lo eterno. Jesús sanaba cuerpos, sí, pero su mayor poder era liberar corazones y almas de aquello que lo atormentaba. Muchos seguían a Jesús por sus milagros. Querían ver lo extraordinario y lo imposible, pero Jesús no los hacía como si fueran un espectáculo. Por eso, después de sanar, muchas veces les pedía: no se lo cuentes a nadie, porque el objetivo no era ni fama, ni aplausos, ni multitudes emocionadas. El propósito era revelar algo mucho más grande: que el reino de Dios había llegado y que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando multiplicó los panes no fue para enseñar poder, sino para señalar que Él era el pan de vida. Cuando abrió los ojos del ciego, no solo era para darle vista física, era para enseñarle que Él era la luz del mundo. Cada milagro era una flecha apuntando a una verdad mayor. No se trataba de lo inmediato, sino de lo eterno. Porque lo que Jesús quería no era que la gente se quedara con el milagro, sino que lo vieran a Él como el Mesías prometido. Ese fue siempre el propósito: que en cada sanidad y en cada liberación, las personas pudieran ver a Dios mismo caminando entre ellos. Después de todo lo que vimos, queda una pregunta que no podemos evitar: ¿estamos buscando el milagro o estamos buscando a quien hace los milagros? Porque sanar un cuerpo es algo maravilloso, pero probablemente enfermemos de nuevo. Multiplicar el pan es algo impresionante, pero volveremos a tener hambre. Incluso resucitar a un muerto no evita que la muerte lo vuelva a tocar. El mayor milagro de Jesús no fue abrir los ojos ni multiplicar los peces. El mayor milagro es que Jesús todavía transforma vidas, rompe cadenas y nos separa de aquello que nos hace sufrir. Por eso, mucho más importante que correr hacia señales, es importante correr hacia Él. Porque los milagros son solo huellas en el camino, pero no son el destino. El destino siempre es Jesús. Él sigue siendo la roca firme, el único capaz de dar verdadera vida, verdadero gozo y verdadera plenitud. El llamado es claro: no te conformes y no busques los milagros. Busca al Señor de los milagros.